Se me rompió la fuente en casa de mis padres durante la cena. Grité pidiendo que alguien me llevara al hospital de inmediato. Mi madre dijo, termina primero los platos. El parto dura horas de todos modos. Papá añadió, deja de ser tan dramática con todo. Yo estaba agonizando, suplicándoles que me ayudaran. Mi hermana me dio una patada fuerte en el costado. Estabas arruinando nuestra cena. Me derrumbé en el suelo de la cocina, incapaz de ponerme de pie. Pasaron por encima de mí y siguieron comiendo. Horas después, cuando ya no podía moverme y apenas estaba consciente, mi prima finalmente llamó a una ambulancia. En el hospital, los médicos me llevaron de urgencia a cirugía diciendo ¿por qué esperó tanto? El bebé está en sufrimiento fetal agudo. Me desmayé por el dolor. Cuando desperté horas después, el doctor entró con cara seria y dijo, entonces llegó mi familia y mi madre dijo, bueno, al menos ahora puedes centrarte en ser útil para esta familia. ¿Qué les hice después de escuchar eso? Las luces fluorescentes me quemaban los ojos mientras luchaba por abrirlos. Todo se sentía distante y amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Un agudo olor a antiséptico llenó mis fosas nasales mientras las máquinas pitaban constantemente a mi lado. Todo mi cuerpo dolía con un vacío que nunca antes había experimentado. El doctor Steven estaba a los pies de mi cama, con esa expresión cuidadosamente neutra que los profesionales médicos perfeccionan a lo largo de años de dar noticias difíciles. Se aclaró la garganta y echó un vistazo al historial en sus manos antes de mirarme a los ojos. Señora Winters, necesito explicarle lo que sucedió durante la cesárea de emergencia, comenzó, su voz mesurada y tranquila a pesar de la gravedad de sus palabras. Llegó en estado crítico. El desprendimiento de placenta era severo y había estado progresando durante varias horas antes de que recibiera intervención médica. Mi garganta se sentía como papel de lija. Intenté hablar, pero solo pude articular un susurro. Mi bebé. Su hija está viva, dijo rápidamente el doctor Steven, y sentí una oleada de alivio tan intensa que me hizo llorar. Sin embargo, está en la unidad de cuidados intensivos neonatales. La prolongada privación de oxígeno causó algunas complicaciones. La estamos monitoreando de cerca. Ahora está estable, pero las próximas 72 horas son críticas. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la puerta se abrió con fuerza suficiente para golpear la pared. Mi madre irrumpió en la habitación como un frente de tormenta, mi padre detrás de ella con su habitual expresión de leve irritación. Mi hermana Bethany la seguía, revisando su teléfono y pareciendo sumamente aburrida. Por fin despierta, anunció mi madre sin molestarse en formalidades ni en preguntar cómo me sentía. Las enfermeras no nos decían nada. Qué exagerados con sus políticas de privacidad. El doctor Steven se puso visiblemente tenso. Señora Garrett, su hija acaba de someterse a una cirugía mayor. Necesita descansar. Somos su familia, lo interrumpió mi madre con un gesto despectivo. Tenemos todo el derecho a estar aquí. La mandíbula del doctor se tensó, pero mantuvo su compostura profesional. Les daré unos minutos, pero la señora Winters necesita evitar el estrés durante su recuperación. Me miró directamente con una expresión que transmitía más compasión de lo que sus palabras permitían. Volveré a ver cómo está en breve. Después de que se fue, el silencio llenó la habitación durante exactamente 3 segundos antes de que mi madre lanzara su evaluación de la situación. Bueno, al menos ahora puedes centrarte en ser útil para esta familia, declaró, cruzando los brazos sobre el pecho. Toda esta situación de madre soltera estaba destinada a terminar mal de todos modos. Te dijimos que no te involucraras con ese hombre, pero nunca escuchas a nadie. Las palabras me golpearon como un golpe físico. La miré fijamente preguntándome si había oído mal o si tal vez los medicamentos me estaban causando alucinaciones. Mi hija luchaba por su vida en la UCI y esto era lo que mi madre elegía decir. Mi voz se quebró. Mi bebé está en cuidados intensivos. ¿Y de quién es la culpa?, intervino Bethany sin levantar la vista de su teléfono. Si no hubieras montado esa escena en la cena, quizás habrías llegado aquí antes. La audacia de su declaración me dejó sin aliento. Recordé haberme derrumbado en el suelo de su cocina. Recordé suplicarles ayuda mientras oleadas de dolor me atravesaban.
Recordé el tacón de diseño de mi hermana impactando contra mis costillas mientras pasaba por encima de mí para coger más vino. Les pedí que me llevaran al hospital, dije, oyendo mi voz temblar con algo más allá del dolor o el agotamiento. Se lo supliqué a todos ustedes. El parto dura una eternidad, dijo mi madre con un exagerado giro de ojos. Todo el mundo sabe eso. Estaba siendo histérica por nada, como de costumbre. Teníamos invitados que venían para el postre y tú elegiste ese momento para armar un escándalo. Mi padre finalmente habló desde su posición cerca de la ventana. Tu madre pasó 3 días preparando esa comida. Lo menos que podías haber hecho era ayudar a limpiar antes de exigir que dejáramos todo por ti. Algo dentro de mí se fracturó en ese momento. No se rompió, se fracturó como un parabrisas que desarrolla una telaraña de grietas que eventualmente se hará añicos por completo. Pero todavía no. Primero esas grietas se extenderían lenta y metódicamente hasta que toda la estructura quedara irreparablemente dañada. Fuera, susurré. Perdona, las cejas de mi madre se dispararon hacia su línea de cabello. Salgan de mi habitación. Mi voz se hizo más fuerte. Váyanse ahora o haré que seguridad los saque. Bethany realmente levantó la vista de su teléfono para esto. Su expresión era de divertida incredulidad. No puedes estar hablando en serio. ¿Parezco que estoy bromeando? Alcancé el botón de llamada junto a mi cama. Tienen 30 segundos antes de que presione esto y les diga que están acosando a una paciente en recuperación. Somos tu familia, protestó mi padre, aunque ya se estaba acercando a la puerta. No puedes simplemente echarnos. Mírame. Presioné el botón. El rostro de mi madre se tornó de un impresionante tono carmesí. Tú, pequeña ingrata. 20 segundos. Se fueron. Mi madre lanzando amenazas sobre lo que este comportamiento me costaría. Cómo volvería arrastrándome, suplicando su ayuda. Cómo no estarían allí para recoger los pedazos cuando todo se desmoronara. Escuché su voz desvanecerse por el pasillo y no sentí absolutamente nada. Una enfermera apareció en instantes, la preocupación grabada en sus facciones. ¿Está todo bien, cariño? ¿Puede añadirlos a una lista de no visitas?, pregunté. A los 3. No los quiero cerca de mí ni de mi hija. Ella asintió, un destello de comprensión en sus ojos que sugería que había presenciado el final de la confrontación. Me aseguraré de que quede documentado de inmediato. Después de que se fue, me quedé en el silencio estéril de mi habitación de hospital y comencé a planificar. Los medicamentos hacían que mis pensamientos fueran difusos en los bordes, pero el núcleo permanecía afilado como un diamante. Mi familia siempre me había tratado como una molestia, una ocurrencia decepcionante en comparación con los logros y el ascenso social de mi hermana. Pero esto había cruzado una línea trazada con sangre y miedo. Casi matan a mi hija por su negligencia y crueldad. Parecían orgullosos de ello. A la mañana siguiente, llamé a mi prima Natalie desde un teléfono prestado. Ella había sido la que llamó al 911 después de llegar para el postre y encontrarme apenas consciente en el suelo mientras todos los demás socializaban en el comedor. El operador de emergencia se había mantenido en línea con ella, dándole instrucciones hasta que llegó la ambulancia. He estado intentando visitarte, dijo Natalie, con la voz cargada de emoción. Tu madre le dijo al hospital que hablaba en nombre de la familia y que no querías visitas. Ya está en la lista de personas restringidas, le aseguré. ¿Puedes hacer algo por mí? Necesito que solicites la grabación del 911 de esa noche. Como testigo del incidente deberías poder obtener una copia. Ya está hecho, respondió, y oí el crujido de papeles. Pensé que podrías necesitarla. Las cosas que dijeron mientras estabas tirada allí, negándose a reconocer lo que estaba pasando. Está todo grabado. El operador seguía preguntando si alguien te estaba ayudando, y yo tenía que seguir diciendo que no. ¿Puedes enviármela por correo electrónico? Le di mi dirección. Y una cosa más, ¿conoces a alguien que trabaje en bienes raíces, específicamente alguien que se ocupe de la venta de propiedades de lujo? Natalie hizo una pausa. Mi novia Andrea trabaja para Morrison & Associates. Se especializan en ventas residenciales de alta gama. ¿Por qué?
Porque mis padres están a punto de descubrir que reducir el tamaño de la casa no es solo algo que le pasa a otra gente. Durante la siguiente semana, mientras mi hija luchaba por estabilizarse en la UCI, transformé mi habitación de hospital en un centro de mando. Mi portátil se convirtió en un elemento permanente en la mesa con ruedas, y realicé videollamadas con abogados, investigadores y varios profesionales cuyos servicios nunca imaginé necesitar. La primera llamada fue con Timothy Walsh, un abogado especializado en abuso financiero de ancianos y derecho de familia. Lo había encontrado a través de una investigación obsesiva durante las horas que no podía dormir, que eran la mayoría. Repáseme la noche otra vez, dijo durante nuestra consulta inicial, su bolígrafo moviéndose constantemente sobre su bloc de notas legal. No omita nada. Relaté toda la pesadilla. Llegar a su casa para la cena familiar semanal a la que habían insistido que asistiera a pesar de mis protestas por estar de 38 semanas de embarazo. La forma en que la primera contracción me golpeó mientras ponía la mesa, aguda e inconfundible. La irritación de mi madre cuando pedí saltarme la cena e ir al hospital. La segunda contracción, más fuerte y acompañada de un chorro de líquido que empapó mi ropa. Ahí fue cuando supe que algo iba realmente mal, expliqué apretando los puños al recordarlo. El líquido era oscuro. Había leído suficientes libros sobre embarazo para saber que eso significaba que el bebé podría estar en peligro. Le supliqué a mi madre que me llevara al hospital. Me dijo que primero me cambiara de ropa porque estaba goteando en sus suelos de madera noble. La expresión de Timothy se mantuvo profesionalmente neutral, pero vi cómo su agarre en el bolígrafo se tensaba. Continué. Las contracciones empeoraron. No podía mantenerme erguida. Intenté llamar al 911 yo misma, pero mi padre me quitó el teléfono. Dijo que estaba siendo ridícula y arruinando lo que se suponía que era una agradable velada familiar. Cuando intenté coger mi bolso para buscar las llaves del coche, mi hermana me bloqueó el paso. Mi voz bajó de tono. Me dijo que era una vergüenza. Luego me pateó. No un pequeño empujón con el pie, una patada real en el costado. Caí y no pude levantarme. ¿Y continuaron con la cena? Pasaron por encima de mí para ir a la cocina. Podía oírlos reír con sus invitados en la otra habitación mientras yo yacía en el suelo. Recuerdo pensar que iba a morir allí y que probablemente solo se quejarían de la molestia de tener que limpiar después. Timothy dejó su bolígrafo y me miró directamente. Lo que está describiendo es, como mínimo, negligencia criminal, posiblemente agresión dadas las acciones de su hermana. ¿Ha presentado una denuncia policial? Todavía no. Quería hablar con usted primero. Preséntela hoy. El hospital documentó su estado a su llegada, lo que corroborará su cronología. La grabación del 911 que obtuvo su prima proporciona pruebas del retraso en recibir atención. Los registros médicos mostrarán las consecuencias directas de ese retraso. Se inclinó hacia adelante. Señora Winters, casos como este pueden resultar tanto en cargos penales como en responsabilidad civil. Las acciones de su familia pusieron en peligro directamente tanto su vida como la de su hija. Quiero que enfrenten todas las consecuencias posibles, dije en voz baja. Pero también quiero asegurarme de que nunca puedan hacerle esto a nadie más. Mi madre tiene un patrón de este comportamiento. Es voluntaria en un centro para mayores, se presenta como una persona solidaria y compasiva. La gente confía en ella. Entonces nos aseguraremos de que la verdad se haga de dominio público. Timothy abrió su maletín y sacó varios documentos. Empecemos con una declaración detallada y partamos de ahí. La denuncia policial tardó horas en completarse. La agente Janet Reynolds escuchó mi relato con creciente incredulidad, deteniéndome ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias o solicitar detalles específicos. Cuando le puse la grabación del 911, su expresión se endureció. La voz del operador se oía claramente. Señora, ¿dijo que la paciente lleva de parto cuánto tiempo? La respuesta de pánico de Natalie. No lo sé exactamente. Apenas está consciente ahora. Su familia dijo que empezó a quejarse de contracciones durante la cena, pero eso fue hace más de 3 horas. ¿Alguien está prestando ayuda? No, están tomando el postre en la otra habitación. Me dijeron que estaba siendo dramática y que no debía fomentar su comportamiento de búsqueda de atención.
La paciente está embarazada y en trabajo de parto activo y nadie la está ayudando. Correcto. No sé qué hacer. Hay mucha sangre. La agente Reynolds detuvo la grabación. Su hermana la agredió mientras usted estaba en una emergencia médica. Sí. Y sus padres le impidieron buscar atención médica de emergencia. Sí. Cerró su cuaderno con más fuerza de la necesaria. Voy a ser franca con usted, señora Winters. Este es uno de los casos más perturbadores de violencia familiar que he encontrado. Remitiré esto a la oficina del fiscal del distrito con una recomendación de enjuiciamiento por múltiples cargos. La investigación avanzó más rápido de lo que había anticipado. Mi familia, sumamente confiada en su inmunidad a las consecuencias, no había hecho ningún esfuerzo por ocultar sus acciones. Varios invitados a la cena se presentaron después de ser contactados por la policía, describiendo mi angustia visible y el desdén insensible de mi familia. Una pareja aparentemente se había ido temprano porque estaban muy perturbados por lo que habían presenciado. Pero el sistema legal era solo un frente en la campaña que estaba librando. El segundo requería un tipo diferente de estrategia. Mis padres vivían en un prestigioso vecindario llamado Brookhaven Estates, donde los céspedes bien cuidados y los coches caros servían como símbolos de estatus y moneda social. Compraron su casa hace 20 años, cuando la zona era simplemente agradable en lugar de exclusiva, y habían visto su valor multiplicarse exponencialmente. La propiedad era su principal activo y la base de su posición social. También estaba hipotecada hasta el cuello. ¿Cómo descubriste esto?, preguntó Natalie durante una de sus visitas diarias, mirando la pantalla de mi portátil donde se mostraban documentos financieros. Registros públicos, respondí, desplazándome por la información que había recopilado. Los registros de hipotecas son accesibles a través de la base de datos del condado. Han refinanciado 4 veces en la última década, sacando capital cada vez. La última refinanciación fue hace 6 meses. ¿Para qué usaban el dinero? Principalmente para el estilo de vida de Bethany. Abrí otro documento. La boutique de mi hermana ha estado operando con pérdidas durante 3 años seguidos. Mis padres siguen inyectando dinero en ella, convencidos de que eventualmente la sacará a flote. También financiaron la renovación completa de su cocina el año pasado, el leasing de su coche de lujo y sus vacaciones en Europa. Natalie silbó en voz baja. ¿Cuánto deben? Más de lo que vale la casa si los valores de la propiedad bajan aunque sea ligeramente. Son lo que se llama pobres de casa rica. Toda su riqueza está atada a un bien inmueble que apenas pueden permitirse mantener. ¿Qué vas a hacer con esta información? Sonreí sin humor. Crear presión. Están a punto de enfrentar cargos criminales que se harán de dominio público. Una vez que su círculo social se entere de lo que hicieron, su posición en la comunidad se evaporará. Los valores de las propiedades en vecindarios como el suyo se sostienen en parte por el factor de prestigio. El escándalo lo deprime. Vas a hundir el valor de su casa. Voy a asegurarme de que todos sepan exactamente quiénes son y qué hicieron. Las fuerzas del mercado se encargarán del resto. Laucin se convirtió en mi santuario durante esas semanas. Mi hija, a quien llamé Grace, luchó con una determinación que me humilló. Era tan pequeña, rodeada de cables y tubos, pero su agarre en mi dedo era feroz. Las enfermeras me enseñaron a sostenerla a pesar de todo el equipo médico, a leer sus sutiles señales, a ser su madre cuando todo parecía incierto. Es una luchadora, me dijo una de las enfermeras de noche durante una toma a las 3 de la mañana. Siempre podemos decir que bebés tienen esa chispa extra. Tu niña la tiene. La ha sacado de su madre, murmuré viendo el pequeño pecho de Grace subir y bajar. La enfermera, cuya placa de identificación decía Sandra, me lanzó una mirada de complicidad. Me enteré de lo que pasó la noche que llegaste. Parte del personal de urgencias habló de ello. Quiero que sepas que lo que tu familia hizo no solo estuvo mal, fue malvado. Su franqueza me sorprendió. Gracias por decir eso. A veces me pregunto si estoy exagerando. No lo estás, dijo Sandra con firmeza. He sido enfermera durante 30 años. He visto muchas cosas terribles que la gente se hace entre sí. Pero una madre que se niega a ayudar a su hija durante el parto, una hermana que agrede a una mujer de parto.
Eso es un tipo especial de crueldad. Ellos no lo ven así. En sus mentes, yo estaba siendo inoportuna y dramática. Entonces no solo son crueles, son delirantes. Sandra ajustó el tubo de alimentación de Grace con destreza profesional. Sea lo que sea que planees hacer con ellos, no te sientas culpable por ello. Ellos tomaron sus decisiones. No lo haré, prometí. Los cargos penales se presentaron un martes por la mañana. Mi madre fue acusada de imprudencia temeraria y negligencia criminal. Mi padre enfrentó cargos similares como cómplice. Bethany se ganó un cargo de agresión junto con el de imprudencia temeraria. La fiscal del distrito, una mujer llamada Patricia Ulbrook, había quedado horrorizada por las pruebas. Tengo 3 hijas, me dijo durante nuestra reunión. La idea de tratar a cualquiera de ellas como tu madre te trató a ti me revuelve el estómago. Voy a llevar este caso personalmente. La noticia llegó a los periódicos locales esa tarde. El titular decía, residentes de Brookhaven acusados en caso de negligencia en parto. El artículo detallaba los cargos sin nombrarme, pero incluía los nombres, edades y dirección de mis padres. Por la noche había sido recogido por los medios de comunicación regionales. A la mañana siguiente se había vuelto viral en las redes sociales. Mi madre llamó desde un número restringido que dejé pasar solo para escuchar su reacción. ¿Qué has hecho?, gritó en el momento en que respondí. Los cargos, los artículos de prensa. Todo el mundo lo sabe. Sí, dije con calma. Lo saben. Estás destruyendo a esta familia por nada. Estabas bien. El bebé estaba bien. Grace pasó 2 semanas en cuidados intensivos. Tiene retrasos en el desarrollo que pueden ser permanentes. Tuve una cirugía de emergencia y casi muero por la pérdida de sangre. Pero claro, madre, estábamos bien. Esto es vengativo y cruel. La ironía era tan espesa que casi me reí. Me dijiste que terminara los platos mientras estaba de parto. Me llamaste dramática mientras tu nieta se moría dentro de mí. Pasaste por encima de mi cuerpo para servir el postre a tus amigos. ¿Y yo soy la cruel? No sabíamos que era tan grave. No les importó lo suficiente como para averiguarlo. Hay una diferencia. Mantuve mi voz nivelada, casi agradable. Esto es lo que va a pasar ahora. Van a enfrentar esos cargos en el tribunal. Van a experimentar las consecuencias de sus decisiones. Y si alguna vez se acercan a mí o a mi hija de nuevo, solicitaré una orden de alejamiento tan rápido que les dará vueltas la cabeza. Tu padre y yo podríamos perderlo todo por esto. Bien, dije y colgué. Las consecuencias sociales cayeron como fichas de dominó. A mi madre se le pidió que renunciara a su puesto de voluntaria en el centro de mayores a la espera del resultado del juicio. El club de campo donde mis padres habían sido miembros durante 15 años sugirió discretamente que podrían estar más cómodos en otro lugar. La boutique de Bethany, que ya tenía problemas, vio una caída dramática de clientes a medida que se extendía la noticia sobre los cargos de agresión. Pero la verdadera devastación vino de una fuente inesperada. Le di una entrevista a un periodista llamado Michael Torres, especializado en reportajes de investigación sobre violencia familiar. Se había acercado a mí después de leer las noticias iniciales, interesado en hacer un artículo más profundo sobre la cultura de desestimar las emergencias médicas de las mujeres. Acepté con la condición de que protegiera mi identidad pero incluyera cada detalle de lo que sucedió. Su artículo se publicó en una importante revista nacional 2 meses después de que se presentaran los cargos. Se titulaba El parto que se negaron a reconocer, y fue devastador en su minuciosidad. Michael había entrevistado a los paramédicos que respondieron a la llamada al 911 de Natalie, al médico de urgencias que me trató primero, a la trabajadora social que documentó mi caso y a varios de los antiguos amigos de mis padres que estaban horrorizados por su comportamiento. El artículo se volvió viral de inmediato. Desencadenó conversaciones sobre la misoginia médica, el abuso familiar y la forma en que la sociedad desestima el dolor de las mujeres. El nombre de mi madre se convirtió en sinónimo de crueldad insensible. Mi padre se convirtió en el hombre que le quitó el teléfono a su hija mientras ella suplicaba ayuda. Bethany se convirtió en la mujer que pateó a su hermana durante el parto. Su prestamista hipotecario llamó 3 semanas después de la publicación del artículo.
Los valores de las propiedades en Brookhaven Estates habían comenzado a disminuir a medida que la prestigiosa reputación del vecindario recibía un golpe tras otro por el escándalo. El banco quería garantías de que mis padres podrían seguir haciendo los pagos, dada su deteriorada situación financiera y los gastos legales pendientes. No pudieron proporcionar esa garantía. Los procedimientos de ejecución hipotecaria comenzaron a principios de la primavera. Para el verano, la casa salió a la venta en una venta corta. La novia de Natalie, Andrea, que trabajaba para la agencia inmobiliaria, me mantuvo al tanto del proceso. Las ofertas llegaron sustancialmente por debajo de lo que mis padres debían, dejándolos con una deuda masiva y sin un lugar a donde ir. Tu madre me llamó llorando ayer, me contó Natalie durante uno de nuestros cafés. Estábamos en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento, y Grace dormía plácidamente en su cochecito a nuestro lado. Quería que te convenciera de hacer una declaración pública diciendo que los perdonabas. ¿Qué le dijiste? Le dije que el perdón no es algo que puedas exigirle a alguien a quien has dañado. Luego colgué. Natalie tomó un sorbo de su latte. ¿Está mal que no sienta ni un poco de pena por ellos? Ni un ápice, le aseguré. Están experimentando las consecuencias naturales de sus acciones. Nadie los obligó a tratarme como basura. Nadie los obligó a ignorar una emergencia médica. Ellos eligieron esto. El juicio estaba programado para septiembre. Patricia Ulbrook construyó un caso tan sólido que el abogado de mis padres les recomendó que aceptaran un acuerdo de culpabilidad. Se negaron, convencidos de que un jurado se pondría de su lado una vez que explicaran su perspectiva. Estaban equivocados. El juicio duró 4 días. Testifiqué el segundo día, guiando al jurado a través de cada momento de esa noche de pesadilla. El abogado defensor intentó sugerir que había estado exagerando mis síntomas, que no había comunicado claramente la gravedad de mi situación. Entonces Patricia reprodujo la grabación del 911. La voz de Natalie, temblando de miedo. Por favor, apúrense. Ya no responde. Hay mucha sangre. El operador. ¿Dónde está su familia? ¿Por qué no están ayudando? Están en el comedor. Pueden oírme hablar con ustedes, pero no vienen a ayudar. Solo están comiendo y riendo. La sala del tribunal quedó en silencio. Vi los rostros del jurado transformarse de una atención neutral a un horror abierto. Varios miembros del jurado miraron a mis padres con un disgusto no disimulado. El doctor Stevens testificó a continuación, explicando con detalle clínico lo que sucede cuando un desprendimiento de placenta no se trata. Describió la cirugía, las transfusiones de sangre, la carrera desesperada por salvar tanto mi vida como la de Grace. Mostró al jurado los historiales médicos que documentaban la extensión del daño. En mis 20 años como obstetra, nunca he visto un caso en el que los miembros de la familia impidieran deliberadamente que una paciente en trabajo de parto activo recibiera atención de emergencia, afirmó. El retraso causado por las acciones de los acusados resultó directamente en complicaciones potencialmente mortales tanto para la madre como para el niño. La defensa intentó argumentar que mis padres no podían haber sabido que la situación era realmente grave, que yo había gritado lobo demasiadas veces antes sobre diversas dolencias. Trajeron a Bethany a testificar sobre mi supuesta personalidad dramática. Patricia la destrozó en el contrainterrogatorio. Señora Garrett, usted testificó que su hermana frecuentemente exageraba problemas de salud para llamar la atención. ¿Puede proporcionar ejemplos específicos? Bethany se movió incómoda. Siempre se quejaba de algo. Dolores de cabeza, de estómago, lo que fuera. ¿Cuántas veces estas quejas resultaron en visitas a la sala de emergencias? No lo sé exactamente. Según los registros médicos, su hermana visitó urgencias 2 veces en los 5 años anteriores a este incidente. Una vez por una sospecha de apendicitis que resultó ser un quiste ovárico roto que requirió cirugía, y una vez por una reacción alérgica grave. ¿Calificaría eso como quejas exageradas? Bueno, no. Pero... ¿pateó a su hermana mientras yacía en el suelo de la cocina durante un trabajo de parto activo? Apenas fue un empujoncito. Estaba tratando de pasar por encima de ella. Patricia mostró imágenes de seguridad de una cámara de timbre de la casa de enfrente que había captado vistas parciales a través de las ventanas delanteras de mis padres.
El ángulo no era perfecto, pero mostraba claramente la pierna de Bethany balanceándose hacia atrás antes de avanzar. Era inequívocamente una patada, no un contacto accidental. ¿Le parece eso un empujoncito, señora Garrett? Bethany no tuvo respuesta. El jurado deliberó durante 3 horas. Declararon a mi madre culpable de imprudencia temeraria y negligencia criminal. Mi padre fue condenado como cómplice. Bethany fue declarada culpable de agresión e imprudencia temeraria. La sentencia llegó 2 semanas después. Mi madre recibió 18 meses en la cárcel del condado con 3 años de libertad condicional. Mi padre recibió 12 meses. Bethany recibió 8 meses más servicio comunitario y clases obligatorias de manejo de la ira. Pero el tiempo en prisión no fue el final de sus consecuencias. La demanda civil vino después. Timothy Walsh la presentó en nombre mío y de Grace, buscando una indemnización por gastos médicos, dolor y sufrimiento, y los costos a largo plazo de la terapia de desarrollo continuo de Grace. La cantidad fue lo suficientemente sustancial como para acabar con la poca estabilidad financiera que les quedaba a mis padres. No tuvieron más remedio que llegar a un acuerdo. El seguro de su casa cubrió una parte, pero fueron personalmente responsables del resto. Los términos del acuerdo incluían un plan de pago estructurado que drenaría sus finanzas durante los próximos años. La boutique de Bethany cerró permanentemente ese otoño. Mis padres se mudaron a un pequeño apartamento en una parte menos prestigiosa de la ciudad. Su círculo social se redujo a la nada. Mi padre consiguió un trabajo a tiempo parcial en una ferretería para ayudar a cubrir sus deudas legales. Mi madre, que había construido toda su identidad en torno a su estatus y reputación, se convirtió en una paria en la comunidad que una vez intentó dominar. Lo observé todo con una sensación de sombría satisfacción. No alegría exactamente, más bien la sensación de ver un hueso roto finalmente colocado correctamente después de años de sanar incorrectamente. Dolía, pero era necesario. Grace celebró su primer cumpleaños en nuestro apartamento luminoso y alegre, rodeada de personas que realmente la querían. Natalie y Andrea estaban allí, junto con varias amigas de mi nuevo grupo de madres, y algunas de las enfermeras de la UCIN que habían ayudado a salvar la vida de Grace. Comimos pastel y cantamos canciones, y mi hija rió con una alegría pura y sin complicaciones. Lo está haciendo muy bien, dijo Sandra, la enfermera de noche, mientras veíamos a Grace demoler un cupcake con determinación. Los retrasos en el desarrollo que te preocupaban parecen estar resolviéndose muy bien. Su fisioterapeuta dice que se ha puesto al día con donde debería estar, confirmé. Aún no estamos fuera de peligro, pero el pronóstico es bueno. ¿Y cómo estás tú?, preguntó Sandra, dándome una mirada de complicidad. Pensé seriamente en la pregunta. Las pesadillas se habían desvanecido. La ansiedad que se disparaba cada vez que alguien levantaba la voz había disminuido. Había empezado terapia hacía 6 meses y estaba aprendiendo a procesar el trauma de esa noche sin dejar que me definiera. Estoy mejor, dije. Honestamente, algunos días son más difíciles que otros, pero en general, estoy construyendo la vida que quiero en lugar de la que intentaron forzarme. Bien por ti, dijo Sandra cálidamente. Te lo mereces. Mi teléfono sonó más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y Grace dormía en su cuna. No reconocí el número, pero respondí de todos modos por curiosidad. Esta es una llamada prepagada del centro de detención del condado, anunció una voz automática. ¿Acepta una llamada de Ellen Garrett? Casi cuelgo. Mi dedo se cernió sobre el botón de finalizar llamada durante varios segundos. Luego, curiosa por lo que podría tener que decir ahora, acepté. Gracias por atender mi llamada, dijo mi madre, su voz más pequeña de lo que nunca la había oído. No estaba segura de que lo harías. Casi no lo hago. ¿Qué quieres? Quería decirte que lo siento. Hizo una pausa y la oí tomar una respiración temblorosa. Sé que probablemente no me crees y entiendo por qué, pero he tenido mucho tiempo para pensar aquí dentro, y necesito que sepas que lamento lo que te hice. ¿Lo sientes porque estás en la cárcel?, pregunté. ¿O lo sientes porque finalmente entiendes que lo que hiciste estuvo mal? Otra larga pausa. Ambas cosas, quizás. Ya no lo sé. Todo se desmoronó tan rápido. La casa, nuestros amigos, nuestra reputación. Todo se ha ido. Bethany no me habla.
Tu padre apenas me mira. Sigo reviviendo esa noche en mi cabeza, tratando de entender cómo pude haber sido tan ciega. No estabas ciega, madre. Viste exactamente lo que estaba pasando. Simplemente no te importó lo suficiente como para ayudarme. Eso no es verdad, protestó débilmente. Sí, lo es. Te importaba más impresionar a tus invitados que la vida de tu hija. Te importaba más tu impecable suelo de cocina que la seguridad de tu nieta. Esas fueron decisiones que tomaste. Pensé que tenía más tiempo, susurró. Realmente pensé que el parto duraba horas y horas. Pensé que estabas exagerando como siempre, se detuvo. ¿Como siempre qué? ¿Exageraba? ¿Inventaba cosas para llamar la atención? Sentí que la ira crecía en mi pecho. Tuve un quiste ovárico roto que requirió cirugía de emergencia. Y me dijiste que estaba siendo dramática. Tuve una reacción alérgica grave que podría haberme matado. Y dijiste que estaba montando una escena. ¿Cuándo exactamente se suponía que debía aprender que me creería sobre una emergencia médica? Estaba equivocada, dijo, llorando ahora sobre todo. Estaba tan centrada en cómo se veían las cosas, en mantener las apariencias, que perdí de vista lo que realmente importaba. Y ahora lo he perdido todo. No lo perdiste todo, madre. Lo tiraste a la basura. Hay una diferencia. Miré la puerta cerrada de la habitación de Grace, pensando en la hermosa y feroz personita que dormía al otro lado. Tenías una hija que te habría perdonado casi cualquier cosa. Tenías una nieta que merecía conocer a su familia. Tuviste oportunidades de ser mejor, de hacerlo mejor. Elegiste no tomarlas. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Su voz se quebró en la última palabra. Consideré la pregunta honestamente. El perdón era complicado, desordenado, nada como la resolución ordenada de la que la gente habla en los libros de autoayuda. ¿Podría perdonarla algún día? Tal vez. ¿Merecía ese perdón en este momento? Absolutamente no. No lo sé, dije finalmente. Lo que sí sé es que el perdón no es algo que puedas pedir como un favor. Es algo que podría suceder orgánicamente si realmente cambias. Y si decido que nuestra relación es algo que vale la pena reconstruir. Ahora mismo, estoy centrada en mi hija y en mi propia sanación. Tú no eres parte de esa ecuación. Entiendo. Sonaba derrotada. ¿Al menos me dejarás saber cómo está Grace? Solo actualizaciones, nada más. No pediré verla ni contactarte de otra manera. Solo quiero saber que está bien. La petición se sentía como una trampa, otra forma de insertarse en mi vida. Pero una pequeña parte de mí, la parte que todavía recordaba ser una niña pequeña que quería la aprobación de su madre, lo consideró. Lo pensaré, dije. Pero no hago promesas. Eso es más de lo que merezco. Gracias. Colgué antes de que pudiera decir nada más y me senté en el silencioso apartamento procesando la conversación. Grace hizo un pequeño ruido desde su habitación y fui a verla. Se había quitado la manta y estaba despatarrada en la cuna de esa manera desuesada en que duermen los bebés, completamente en paz. Mirándola, sentí el peso de cada decisión que había tomado durante el último año. La denuncia policial, el juicio, la demanda civil, el desmantelamiento sistemático de la vida de mis padres. Nada de eso había sido por venganza en el sentido tradicional. No realmente. Había sido para asegurar que mi hija creciera sabiendo que las acciones tienen consecuencias, que la crueldad no queda impune, que su madre lucharía por ella con todo lo disponible. Mi teléfono vibró con un mensaje de Natalie. Vi la llamada en el registro de la cárcel en línea. ¿Estás bien? Sonreí y respondí, sí, de hecho, estoy muy bien. Porque esa era la verdad. Grace estaba sana. Teníamos un hogar seguro y cómodo. Tenía un trabajo que amaba y amigos que me apoyaban. La caída de mi familia no había curado mágicamente mi trauma ni borrado lo que sucedió, pero había creado un espacio para que yo construyera algo mejor. Los meses siguientes trajeron más cambios. Patricia Ulbrook me contactó para preguntarme si estaría dispuesta a hablar en conferencias sobre violencia familiar y defensa médica.
Acepté y descubrí que tenía talento para hablar en público, para transformar mi dolor en algo que podría ayudar a otros a reconocer el abuso en sus propias vidas. Bethany envió una carta intentando disculparse y preguntando si podíamos reconstruir nuestra relación. La leí una vez, luego la archivé sin responder. Me agredió mientras estaba de parto y luego intentó minimizarlo en el tribunal. Cualquier lazo fraternal que pudiera haber existido estaba irreparablemente roto. Algunas cosas no se podían arreglar con palabras. Mi padre nunca se puso en contacto, lo que de alguna manera me pareció apropiado. Siempre había sido un participante pasivo en la crueldad de mi madre, permitiéndola con su silencio. Al menos era coherente. Grace empezó a caminar a los 13 meses, un poco más tarde de lo normal, pero aún dentro del rango normal. Sus primeros pasos fueron hacia mí, con los brazos extendidos y la cara iluminada por una concentración encantada. La cogí y la hice girar mientras ella reía. Y pensé en todos los momentos que mis padres se perderían por sus decisiones. Su pérdida, mi ganancia. En el segundo aniversario de esa terrible noche hice algo que había estado planeando durante meses. Establecí una fundación para ayudar a las mujeres que experimentan emergencias médicas durante el embarazo y el parto. La financiación inicial provino del acuerdo civil, dinero que mis padres se vieron obligados a pagar por casi destruir mi vida y la de Grace. La llamé la Fundación Grace Winters para la Defensa Materna. Proporcionamos asistencia financiera de emergencia a mujeres que necesitaban atención médica inmediata, apoyo legal para víctimas de negligencia médica relacionada con el parto y programas educativos sobre el reconocimiento de complicaciones del embarazo. También mantuvimos una línea directa de crisis atendida por enfermeras y defensoras que entendían que cuando una mujer dice que algo anda mal con su cuerpo, merece que le crean. La fundación creció más rápido de lo que había anticipado. Las donaciones llegaron de personas que habían leído sobre mi historia y querían ayudar a asegurar que nadie más pasara por lo que yo pasé. Ampliamos los servicios, contratamos más personal y comenzamos a trabajar con hospitales para mejorar sus protocolos para manejar la interferencia familiar con la atención al paciente. Mi madre envió una carta desde la cárcel expresando orgullo por lo que había construido. No respondí. No tenía derecho a atribuirse ningún mérito por algo creado de las cenizas de su crueldad. Grace cumplió 3 años. Empezó el preescolar y hizo amigos fácilmente. Sus retrasos anteriores se resolvieron por completo. Le encantaban los dinosaurios, la pintura con los dedos y hacer preguntas imposibles sobre cómo funcionaba el mundo. Era curiosa, compasiva y completamente inconsciente de que su abuela materna estaba en prisión por casi matarla. Algún día le contaría la historia completa, cuando tuviera la edad suficiente para entenderla, para procesar lo que significaba. Por ahora sabía que tenía una mamá que la amaba, una familia extendida de parientes elegidos que la adoraban y un mundo lleno de posibilidades. Mi madre fue liberada después de cumplir 14 meses de su sentencia. Me enteré por Natalie, quien todavía mantenía un contacto mínimo con ese lado de la familia por un sentido de obligación hacia sus propios padres. Está viviendo con tu papá en ese apartamento, informó Natalie. Trabaja como cajera en un supermercado. Aparentemente ahora es muy callada. Se mantiene para sí misma. Bien, dije sin simpatía. Preguntó si había alguna posibilidad de ver a Grace. Absolutamente no. Eso es lo que le dije que dirías. Natalie hizo una pausa. Por si sirve de algo, parece genuinamente destrozada por todo lo que pasó. Debería estar destrozada, dije rotundamente. Estar destrozado es lo que sucede cuando intentas mantener una fachada mientras te pudres por dentro. Eventualmente toda la estructura se derrumba. Nunca le envié a mi madre actualizaciones sobre Grace. Esa pequeña consideración que había mencionado que posiblemente extendería nunca se materializó en acción. Había apostado la vida de su hija y lo había perdido todo. Las consecuencias eran suyas para cargar. La fundación celebró su 5º aniversario con una gala de recaudación de fondos. Habíamos ayudado a más de 2,000 mujeres en ese tiempo, evitado que innumerables emergencias médicas se agravaran y defendido con éxito cambios de política en los protocolos de atención hospitalaria. Grace, ahora de 7 años, me ayudó a cortar la cinta ceremonial mientras las cámaras parpadeaban. ¿Para qué es la fundación otra vez?, preguntó mientras posábamos para las fotos.
Ayuda a las mamás que están enfermas o heridas a obtener la ayuda que necesitan, expliqué simplemente. ¿Como cuando yo era un bebé y estaba enferma? Exactamente así. Lo consideró seriamente. Eso es bueno. Todos deberían ayudar a las mamás. Sí, estuve de acuerdo, abrazándola fuerte. Todos deberían. Esa noche, después de que la gala terminara y Grace estuviera dormida, me senté en la oficina de mi casa mirando fotografías del evento. Había una de Grace y yo juntas, ambas sonriendo genuinamente, rodeadas de personas que se habían convertido en nuestra familia elegida. Nos veíamos felices. Éramos felices. Pensé en mis padres en su pequeño apartamento, su posición social destruida, sus finanzas en ruinas, su hija y nieta permanentemente fuera de su alcance. Pensé en Bethany trabajando en una tienda después de que su boutique fracasara, distanciada de la familia que había permitido su crueldad durante tanto tiempo. ¿Me sentía culpable por su sufrimiento? No, ni un poco. Habían tomado sus decisiones esa noche en su costosa cocina, pasando por encima de mi cuerpo mientras yo suplicaba ayuda. Habían elegido su imagen por encima de mi vida, su conveniencia por encima de la supervivencia de mi hija. Cada consecuencia que enfrentaron se derivó directamente de esas decisiones. Simplemente me había asegurado de que el mundo supiera quiénes eran realmente detrás de la fachada pulida. El resto había sido inevitable. Grace llamó desde su habitación, probablemente teniendo una pesadilla. Fui a ella de inmediato, tomándola en mis brazos y murmurando palabras tranquilizadoras hasta que se relajó de nuevo para dormir. Esto era lo que la familia debía ser, estar presente cuando se necesita, creerse unos a otros, proteger a los vulnerables. Mis padres habían fallado en todas esas cosas. Fallaron espectacularmente públicamente con consecuencias que los seguirían por el resto de sus vidas. Y yo había tenido éxito en construir algo mejor de las ruinas que habían creado. Una fundación que ayudaba a otros. Una hija que sabía que era amada. Una vida libre de personas que valoraban la apariencia por encima de la humanidad. Al final, esa fue la mayor venganza de todas. No su sufrimiento, sino mi prosperidad. Intentaron romperme y en cambio me volví más fuerte. Desestimaron mi dolor, y lo transformé en un propósito. Casi destruyeron a mi hija, y construí una organización que protegía a miles de hijas. Perdieron todo tratando de mantener una ilusión de perfección. Yo gané todo al abrazar la realidad imperfecta y luchar para mejorarla. Algunos podrían decir que debería perdonarlos. Que aferrarse a la ira era venenoso. Que todos merecían segundas oportunidades. Esas personas no tuvieron que yacer en el suelo de una cocina suplicando ayuda a su madre mientras su bebé moría dentro de ellas. El perdón era un regalo, no una obligación. Y algunas personas simplemente no lo merecían. Apagué la luz de la oficina y fui a ver a Grace una vez más antes de acostarme. Dormía plácidamente segura y amada, rodeada de personas que moverían cielo y tierra para protegerla. Mis padres habían tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías, y nunca me arrepentiría de ninguna de ellas.